Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros en el día de hoy. Contamos con la presencia de nuestro hermano Carlos. Feliz Arturo de estar contigo compartiendo los sábados que podemos ser parte de Sí. este gran programa Mundo Cristiano. Mundo Cristiano en el día de hoy. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. El tema que estaremos tratando es nacer de agua y del Espíritu. Ese es el tema, nacer de agua y del Espíritu. Vamos a estar hablando a la luz de la palabra del Señor. Todo este mes, tanto radio que iniciamos el pasado lunes, que fue el día del trabajo, estuvimos hablando de cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo, cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo, eso fue el tema. Y ahora nosotros estaremos hablando de nacer de agua y del Espíritu acá en versión televisión. Recordando que nosotros, este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, la misma está ubicada en la Espaillat número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y los días domingos tenemos culto a partir de las 9 de la mañana con escuela bíblica y luego servicio de acción de gracias. En esta semana, ejemplo, ayer ya inició la convención del Área 5, se dio inicio ayer, vamos a decir, anoche, la convención del Área 5, la número 4, y en el día de hoy, sábado, continuó, finaliza mañana, domingo. O sea que las iglesias locales de nuestro concilio Iglesia de Dios de la Profecía para este domingo no van a tener culto en sus diferentes congregaciones locales, ya que estaremos en el Club Virgilio Castillo Chola en la convención, cuarta convención del Área 5. Así que ya ustedes saben que ya estaría finalizando para el día de mañana. Bueno, entonces son las informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver la vida de la iglesia en cuanto a este tramo, ya finalizando este tramo. Pero recuerden que nosotros los días martes tenemos verdades bíblicas, también los jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto, y los sábados los jóvenes están a partir de las 6:30 de la tarde. Así que ya usted sabe, estamos ubicados ahí en la Espaillat número 86. También este programa usted puede sintonizarnos a través de Mundo Cristiano IDP por YouTube. También estamos a través de Ismavisión, Caña TV en el 55 a través de UHF. En Ismavisión estamos a través de allá para toda la región este, en el 54, y en Punta Cana y Bávaro estamos en el 74 Blue Telecom. Así que ustedes saben, por ahí estamos, esas son las vías de que usted puede sintonizarnos. Así que ya ustedes saben. Entonces, nada, son informaciones que tenemos para el día, este día y para toda esta semana. Y felicitar a todas las personas que están en sintonía con nosotros por cualquiera de las vías que usted esté. Si está a través de YouTube, bueno, decirle que estamos de este lado, estamos, vamos a decir, en la ciudad de La Romana, República Dominicana, al este de la República Dominicana. Y Carlos, en el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, y es un tema, Ávila, que tiende a ser, vamos a decir, asumido como que me lo sé, porque es una cita muy, vamos a decir, conocida, que es el encuentro, ese conversatorio que tiene Jesús con Nicodemo de noche, cuando Nicodemo le visita. Pero no sabemos a veces, pudiéramos nosotros pasar por alto informaciones valiosísimas que hay ahí y que juegan un papel importante en la vida de todas las personas, todos creyentes. Yo diría que es parte del fundamento de entender la vida del cristiano. Ciertamente. Porque inicia. Si no se entiende de qué trata el nuevo nacimiento, entonces nos vemos chocando toda la vida con retos y no entendemos qué es lo que está pasando. Sí, sí, de la misma manera que el mismo Nicodemo él entendía una cosa, él entendía que él estaba dentro del reino de Dios cuando Jesús le demostró, no, Nicodemo, hay algo, y es que necesariamente para tú poder entrar al reino, y no solamente entrar, ver el reino, necesariamente tiene que nacer de nuevo. Y vemos el conversatorio que se da ahí, y nuestro Señor Jesucristo tiene que explicarle a Nicodemo. Nicodemo tiene que darle las explicaciones correspondientes para que él pueda entender, y haciéndole ver de que para él poder lograr eso, Jesús necesariamente tendría luego que ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Crucificarse, resucitar al tercer día
Y esa, vamos a decir, obra redentora es lo que la predicación de esa obra redentora iba a Transformar, producir sí. el nuevo nacimiento en el individuo. Eso es Por lo que- medio del Espíritu Santo. por medio del Espíritu Santo. Y mira, y es importante ahí que tú hablas sobre la muerte de Jesús, porque fue una promesa que pasó después. Sí. Porque si nosotros observamos todo el tiempo en que los discípulos andaban con Jesús, tú le notabas ciertas dificultades a ellos. Incluso uno tenía miedo, el otro era un poquito más agresivo de la cuenta. Habían situaciones humanas, ¿Cierto? que no es común entre una persona que ha sido transformada. Ahora, ¿qué sucede? Luego que ya esos discípulos, esos apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, recibieron ese nuevo nacimiento, su vida y su proyección y su trayecto fue totalmente diferente. Ciertamente, ahí vemos ya una capacidad, ¿verdad? Totalmente diferente. Un enfoque, un propósito. Diferente, sí, sí, totalmente diferente, que muchos se sorprendían a través de lo que ellos decían por la capacidad que lo hacían, y era que ya esas personas estaban suficientemente capacitadas, no solamente a través de las enseñanzas dadas por Jesús, sino también ahora capacitadas por el Espíritu Santo, que ahora mora en ellos. Sí, que le dé esa valentía. Y le da esa valentía para ellos poder hablar lo que hablaban. Entonces, Ávila, en el día de hoy estaremos hablando de la necesidad de nacer de agua y del Espíritu, que eso fue una de las, vamos a decir, de las definiciones que Jesús le da al nuevo nacimiento, que también puede ser nacer de arriba. Entonces, Ávila, a modo de introducción, vamos, ¿qué te parece si leemos? Y luego entonces hacemos la introducción para evitar algún tipo de, ¿verdad?, que podamos hablar algo que no sea lo adecuado. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Entonces te Sí. dice el versículo primero. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Así es. Ahí entonces entra la pregunta Así de es. Nicodemo. ¿Qué hace Nicodemo? ¿Cómo puede? Y una pregunta válida. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Así es. Ahí respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí entra, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate que acá él amplía: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Allí le dijo no puede ver, el que no nace de nuevo, pero en el versículo 5 le dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Hay una necesidad latente, algo radical, si no lo tienes, y algo que el individuo no posee, algo que el individuo tiene una incapacidad. Entonces, esa incapacidad que tiene el individuo De limitación, que no puede entender. no puede ni siquiera entender que el mensaje de la verdad que está dando Jesús ahí en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese hombre está en esa incapacidad? ¿Por qué ese hombre se encuentra inhabilitado? Recuerden que si nos vamos a Génesis capítulo 3, ahí a donde viene el hombre y peca, ese hombre, cuando hablamos de hombre, hablamos del ser humano, queda en una condición prácticamente inhabilitado. ¿Por qué queda inhabilitado? Porque queda con su mente entenebrecida, su corazón endurecido y una voluntad esclavizada. Estando en esas condiciones, no tiene posibilidad de poder decidir por Dios de manera natural. Por eso dice, pero ven acá, pero entonces, pero sí, él puede decidir normal, porque ahora mismo yo estoy hablando con Ávila y podemos decidir dejar de hablar y yo tengo esa capacidad, esa voluntad, esa libre voluntad de hacerlo, pero a donde está el asunto es de la capacidad de que siempre, de manera natural, poder decidirme por buscar a Dios, no la tiene el individuo, ni entenderlo tampoco. Y ahora que tú hablas de ese punto, se entiende ya claramente, hablando todo ese contexto, por qué Jesús utiliza el nacimiento
para representar, como una analogía, la transformación del ser humano. Así es. Y hay dos puntos que son claros. Es decir, no existe otra forma en que el ser humano pueda ser creado, pueda nacer, pueda tener, puede salir de 0 a 100 sin que sea él, sin que dependa del ser humano. Okay. Es decir, cuando yo nazco, es externo, no depende de mí. No depende de Cuando nazco, mi tamaño, mi peso, mi raza, dónde nazco, quién es mi mamá, quién el es mi año papá, que nací. el año es que no lo decido No yo. determina tú. Es decir, que el nacimiento no depende en ninguna forma del ser humano. No hay ningún tipo de contribución. Pero si nosotros entonces hacemos una similitud con el nacimiento del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia del nacimiento del Espíritu Santo? Es decir, que no depende de nosotros. No, porque él lo dice ahí mismo también. Sí, que no es nosotros. Es decir, así mismo como nacemos y no tenemos nosotros nada que ver en ese nacimiento, así mismo la gracia de Dios que no transforma, no tenemos nosotros nada que hacer. Viene de él y sí, podemos decir el cómo se produce. Sí, ahora claro. no, lo que no podemos decir es ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos todo el mecanismo que por medio de la palabra de Dios que viene se la produce. fe y viene el arrepentimiento. Exacto. Ahora, esa palabra es de Dios, Exacto. que es el verbo, Jesús. Ajá. Y viene ese arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Es decir, Exacto. todo un proceso externo que no depende del ser Que humano. no depende del ser humano, sino que depende netamente. Incluso que dice la Biblia que no podemos ni siquiera rechazar a Dios. Ciertamente, eso es el llamamiento eficaz. Así que es. tú ves, como que ves y tiene la posibilidad de que, wow, antes yo no veía esto, ahora sí lo tengo, Sí. puedo verlo y por eso tengo esa posibilidad y arrepentirme. Entonces, ahí vemos entonces, Ávila. Ahora bien, tenemos ya el planteamiento porque hay una necesidad del hombre. Y es que el hombre en el momento que peca se encuentra inhabilitado y ese hombre necesariamente tiene que ser salvado por alguien con la suficiente capacidad para salvarlo, porque cuando ese hombre pecó contra un Dios infinito y la ley que violó fue una ley infinita y la persona para cumplir dicha ley infinita tenía que ser un ser infinito. Entonces, Ávila, no hay forma de que el individuo tenga posibilidad de hacer ese pago que merecía él cuando pecó. Es que no hay ninguna forma que una persona dentro de una situación pueda ayudar a otra persona en esa misma situación. Si estás en arenas movedizas, no puedes ayudar a otro a salir de si te estás ahogando, no puedes ayudar a otro a salir. No. Es decir, que es externo esa ayuda que viene a nosotros. Exactamente. Entonces hay que Dios es que elabora ese plan de salvación en la persona de Jesús, a donde en un momento dado vamos a decir, se da el conversatorio entre el Padre y el Hijo y se decide que el Hijo iba a tomar el lugar para ir y hacer ese dicho pago. Por ejemplo, pudiera Jesús o Dios perdonar el pecado del hombre y pasarlo por alto, pero entonces estaría violando su justicia. ¿Cómo se llama? Su justicia, que es uno de sus atributos. Entonces estaríamos frente a un Dios injusto porque él mismo está violando su propia justicia. Pero vemos que él perdona, pero no solamente que perdona, sino que también él paga. Y ese pago no lo puede hacer el hombre, sino que busca una segunda persona para hacerlo, y ahí es donde entra la sustitución, la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, y ahí por medio de él, entonces que viene esa posibilidad que nosotros hoy en día tenemos. Mira, y es importante hablar de la justicia porque todo el plan de salvación viene por ese atributo. Sí, claro. Porque Dios es todopoderoso y dice, ¿por qué Él hace un plan tan largo con tantas aristas, con tantas cosas? Es que si yo soy juez dentro de un tribunal y mi hijo peca o comete un error o viola la ley, por más que lo ame, si voy a practicar la justicia, él debe de caer. Es decir, si yo voy a practicar la justicia y si no lo hago, entonces soy tan pecador como él porque estoy violando la ley. Entonces, así mismo es Dios, un Dios intachable, un Dios que su persona es la justicia, su persona es la bondad y el amor, es indiscutible, pero la justicia va por arriba de ese hecho. Así es. Entonces, ¿qué él dice? Bueno, señores, mi hijo pecó, entonces voy a morir
por ellos. Es como que el juez da el veredicto de culpable. Culpable. Él es culpable. Es culpable y da el veredicto, pero cuando da el veredicto de culpabilidad, entonces le dice al culpable, vete y yo cumplo por ti. Cumplo la pena. O sea, el mismo juez que determinó. Y muero en carne, cojo látigo, es decir, morí porque la paga del pecado es la muerte. Pero aún así, yo tuve que humillarme, aguantar todo lo que tú pudiste haber aguantado. Por eso que pasaste, lo estoy haciendo por ti. Exactamente. Entonces, para que pueda ser salvo. Es para que pueda ser eso. Eso es. Entonces, en esa condición, el individuo se encontraba y por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes necesariamente, o sea, es radical, no hay un punto de que por aquí, porque él entendía que por lo que le hacía, estamos hablando que cuando Ávila leyó aquí, dice que aquí hay dos calificativos que se le da aquí a Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era fariseo y era un principal, que no era cualquier persona. Y cuando hablamos de principal, se está hablando de que él era miembro del Sanedrín. Entiéndase a llevar... Conocedor de la ley, una persona de los principales, sí, dentro del orden. Exactamente. Político religioso. Ciertamente, político. Sí. De hecho, el Sanedrín, sí, que juzgó a Jesús para la condena en la cruz del Calvario. Entonces, estamos hablando de una persona influyente que dentro de todo el aspecto tenía todo el peso para no aceptar nada de lo que Jesús. Exactamente. Sí, un carpintero. Decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Así es. Y vemos que Jesús le está diciendo esto. Ahora, ¿qué vemos también aquí? Ávila dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí tenemos que detenernos porque es el tema. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de agua? Bueno, hay diferentes... Mira, de este texto, Carlos, del nacer de agua, se han inventado cuántas interpretaciones. Interpretaciones totalmente descabelladas, interpretaciones muy absurdas que yo me he sorprendido. Una de ellas es, Carlos, que cuando él habla del nacimiento de agua, que se está refiriendo al bautismo. Y por eso la iglesia de Roma bautiza a los niños, ¿verdad? De que están pequeños, son bautizados y ya ese niño por medio del bautismo, que ellos entienden que transmite una infusión especial, una gracia especial que lo capacita para ese niño ya a ser salvo. Y luego, como se entiende que ese niño cuando vaya creciendo obviamente va a pecar, entonces para eso están las diferentes, vamos a decir, mecanismos de la iglesia para poder limpiar tus pecados. Exacto, como la penitencia, las confesiones y todo ese tipo de cosas que ellos ¿verdad? Se han inventado. Pero también hay otra posición y entendemos que esa no es la posición, porque Nicodemo no conocía el bautismo cristiano, ni la iglesia cristiana no existía en ese. Ahí todavía Jesús de iglesia no se menciona. Jesús la primera vez que menciona iglesia es en el capítulo, me parece que 18, cuando dice si tu hermano peca contra ti. Ahí es cuando... No. Me parece que en el 16, cuando del Mateo, cuando él le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces Pedro dice que tú eres el Cristo que ha venido. Entonces él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es que inicia, es la primera vez que se da el nombre de iglesia. O sea, que edificaré, y está hablando en tiempo futuro. Entonces, no se está refiriendo a esto. Entonces hay otra posición, que es la posición mayormente que nuestro círculo ha abrazado, y es de que esa agua que se está hablando ahí del líquido amniótico, Ávila. ¿Dónde está el señores? Esa sí no, yo dije no puede, pero no es imposible, porque que si leemos Ávila, dice el versículo 6, mira, el 6 remata, vamos a decir el versículo 5, porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, que dos personas, dos pecadores, dan como resultado un pecadorcito. Sí. Pero sencillo como eso. Y hay algo importante incluso dentro de la dentro de la coherencia literaria. Tú no puedes argumentar dos cosas que son ciertas.
si no tienes posibilidades de que sea diferente. Ejemplo, yo no puedo decir, para que tú seas padre tienes que ser un ser humano primero. Ya. Sí, porque no hay otra posibilidad. Es decir, Sí. porque solamente Claro. soy ser humano. Entonces, Exacto. tú no puedes darme eso como una posibilidad porque es incoherente, porque yo hasta Jesús nació de líquido amniótico. Claro. Entonces quiere dejar dicho que no puede ser una opción o una posibilidad o vamos a decir un requisito si es obligatorio Exacto. que todo el mundo nazca de aquí. Entonces no me puede pedir que imposible. nazca por ahí. Por eso lo encontré como tan absurda esa posición. Y digo, wow. Pero si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, y por eso que Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes, ¿verdad? Porque él no conocía esto y se está refiriendo cuando habla del agua, es esa analogía que se hace a rociarlo con agua, el símbolo de purificación. Estamos hablando de limpieza, que no son dos cosas, sino es más bien lo que el Espíritu Santo hace cuando viene a la vida, ¿verdad? Cuando pues, produce el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que hace? Que el Espíritu produce esa purificación para Dios y lo hace, ¿verdad? Nacer de nuevo. Eso es lo que en realidad está diciendo en síntesis ahí en el capítulo. Porque usted, si usted quiere, puede ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. En el capítulo 36, el versículo 24 al 27, ahí está esa profecía del nuevo nacimiento que iba a hacer Dios con el pueblo en el futuro, lo que iba a ser rociado con agua. Y el agua que se está refiriendo, esa analogía es la analogía para referirse a la purificación que obra Dios a través del Espíritu Santo cuando el individuo es nacido de nuevo. Esa es la idea que se quiere transmitir. Todo es un proceso porque se supone que ya ha sido limpiado. Lo primero que hace es que te limpia. Exacto. Y luego te hace nacer. Te transforma. Exacto. Es el nacimiento. Entonces, del Espíritu, obviamente, sabemos que por medio del Espíritu Santo es que todo el individuo es nacido. Porque cuando tú y yo hablamos, le predicamos la palabra de Dios a una persona, esa persona inmediatamente comienza a escuchar y a través de el escuchar, como dice, el Espíritu Santo da convicción a ese individuo que está escuchando y ahí entonces que se produce ese nuevo nacimiento en él y cuando es nacido, el individuo entonces puede tener la posibilidad de arrepentirse para que vea cómo son las cosas, porque alguien me preguntó, ven acá, ¿cómo es el asunto? ¿El nuevo nacimiento se produce antes de Dios? Mira, hay algo y es lo siguiente. Para que Lázaro pudiera escuchar la voz de Jesús, tuvo que ser resucitado primero. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. En ese momento, Lázaro lo primero que tuvo que hacer es traído a la vida. Para poder escuchar el llamado que Jesús le está diciendo que salga afuera. Porque la escucha es parte de la fisiología de un ser humano, es parte natural. Exactamente. No es espíritu. Entonces en el individuo, recuerda que la palabra dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos, separados espiritualmente, muertos. Entonces, para yo poder ver y acudir al llamado del Señor, necesariamente tengo que venir, darme vida. Y es que ahí el Espíritu Santo te da, y ahí es que tú tienes posibilidad de, me está llamando y puede pasar. Esa es la idea. O sea, no hay forma. Y es todo lo que necesitaba. Entonces comienzas a sentir que lo que necesitaba, si nosotros analizamos cada persona, cada creyente que está allá en su casita, que analice ese momento de esa conversión, ese momento que decidió, dije, voy a ser cristiano. Ese momento que tú sentiste que donde estaba era real, porque también puedes por una condición externa, cualquier cosa, me convierto por algún tipo de beneficio. Por una muchachona. Estoy pasando por un mal momento, creo que en la iglesia me pueden ayudar, pero pudiera que no sea una verdadera conversión, porque la conversión tiene que haber un cambio de naturaleza del ser humano. Pero imagínate cuando sí ya te diste cuenta que eras real en lo que creías, que eras cristiano, que Dios existe y que tú de ahí en adelante ibas a comenzar a vivir para Cristo. Si te das cuenta y analizas qué pasó en ese momento, no tienes ni idea. Así es. No tienes ni idea. Es decir, no hay forma de explicarlo. Pasó. Pudiera que no sea en un momento que te estaban predicando, porque ya tantas veces te predicaron. En ese momento fue que la palabra en germinó. tu mente creció y te hizo entender que necesitabas a Dios y que ese momento lo único que podía ayudarte es ese Dios del que habías escuchado y lo tomas.
pero no sabes qué pasó, no sabes qué te motivó a hacer ese esfuerzo. Exactamente. Y eso entonces es el nuevo El nacimiento. nuevo nacimiento, que eso es lo que produce ¿verdad? Se produce cuando se es predicado. Entonces, Carlos Ávila, ya estamos claros, porque Sí. usted puede ir, ejemplo, Deuteronomio 36, ahí usted puede ver lo que le estamos diciendo, que habla del nuevo nacimiento. Usted puede ir al libro de Ezequiel capítulo 36, del 24 al 27, Jeremías 13, 26, Ezequiel 11, 19, Tito 3, 5 también nos habla de eso. O sea, hay tantos textos bíblicos que nos hablan de manera clara de qué se está refiriendo Jesús cuando dice nacer de agua y del Espíritu. Entonces, luego entonces vamos a venir ya vamos a irnos a una pausa comercial, y cuando retornemos, Carlos, estaremos hablando qué es nacer. Ya hablamos qué es nacer del Espíritu y cómo sucede esto. Entonces ahí es donde vamos, que cómo sucede esto, y a través de la palabra del Señor lo vamos a demostrar cómo sucede cuando tú y yo nacimos de nuevo. ¿Cómo nos damos cuenta? Exactamente. En unos instantes estaremos hablando de esa importante, vamos a decir, de importante evento que ha pasado en tu vida. En unos instantes volvemos. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Bardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio.
Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy estamos hablando de nacer de agua y del Espíritu. Es el tema, nacer de agua y del Espíritu, y que es una necesidad que todo individuo tiene. No hay una otra vía, no hay vía, no es por cosas que tú puedas hacer, no puedes contribuir a tu nacer, es algo que es externo, fuera de ti, que se produce a través de escuchar la palabra del Señor, el Evangelio. No hay otra vía, no hay otra vía. Entonces, estuvimos hablando, nacer de agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu conocemos, Ávila, cuál es, ¿verdad? Que el mismo Jesús dijo con sus discípulos, hablando en el aposento alto, capítulo 16 ahí, él le dice que a vosotros le conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no voy a poder enviarle el Consolador. Cuando yo me vaya, le enviaré otro Consolador, el cual estará con ustedes, y que va a convencer al mundo del pecado. Entonces, es ahí donde está la conversión del mundo, del individuo, es por medio de la persona del Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice de la manera siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, porque no estaba, porque ellos todavía se producen Pentecostés. Entonces ahí Jesús hace esa declaración. Era necesario, ¿verdad? Y entonces eso es nacer del Espíritu, y se produce cuando por medio de la palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo es predicada. Entonces, ¿cómo sucede esto, Carlos Ávila? ¿Cómo es que sucede el nuevo nacimiento? Porque Nicodemo le preguntó inclusive a Jesús, ¿cómo sucede esto? O sea, él lo pregunta aquí, me parece, bueno, mira aquí el 8 que dice, dice el versículo 7, no te maravilles, o sea, no te sorprenda de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, es una necesidad, no es algo opcional. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del... ¿Tú oíste, Ávila? Nadie sabe. O sea, tú solamente ves el viento, tú no lo puedes ver. Solamente ves la acción que se produce. Viene, no sabes por dónde va a venir. No. ¿Por qué decir viene y ya? Solamente ves el resultado del viento. Así es. Y así mismo dice Dios que es la salvación. Que el resultado de la salvación se ven en las acciones que yo puedo hacer. Así es. O sea, de esa manera, ahí yo comienzo a ver. Accionar luego de que ya sí ha nacido de nuevo. Ha sido transformado. Ha sido transformado. Y entonces Nicodemo en el nuevo dice, ¿y cómo es? ¿Cómo puede ser esto? Exacto. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, artículo definido. Maestro, tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto. Porque era algo que Nicodemo obviamente lo había visto en la ley. Él es un intérprete, Carlos. Los fariseos surgieron. ¿Por qué surgieron los fariseos? Los fariseos surgieron no fue con vamos a decir, por una vía o... Los fariseos surgen, Carlos, como respuesta a el cautiverio. Porque se entendió que la razón por la cual el pueblo de Dios fue cautivo fue por haber desobedecido la ley. Como fue la razón por la cual fue cautivo por haber desobedecido la ley, entonces se levantó este grupo de, vamos a decir, intérpretes de la ley, a los fines de ¿qué? De que todo el mundo pueda entender y guardar la ley a los fines de que ellos puedan ser liberados y mantenerse, ¿verdad? Sí, sí. Como pueblo. Como una nación Dios, digna de su Dios. Exactamente. Que los representa. Esa es la razón. Es la respuesta a lo que había pasado con el pueblo de Israel, porque se había sido cautivo. Todo lo que pasó con ellos fue por haber violado, ¿verdad?, la ley moral de Dios. Y esa es la razón por la cual salen los fariseos. Los fariseos eran muy rígidos, eran muy personas muy justas, porque ahora, o sea, desde el punto de vista de las personas, o sea, a la vista de las personas, los fariseos eran personas muy justas, porque guardaban celosamente la ley y todas esas cosas. Nosotros vemos al fariseo desde el punto de vista ya bíblico,
porque Jesús Lo confronta. Lo confronta. Basado en hechos de que, pero no, y a veces dice, no, él es un fariseo hipócrita. No es ese tipo de hipocresía visible. No. Era una hipocresía de intención. Así es. Que su corazón realmente no quería hacer esas cosas, Exacto. pero lo hacía por una obligación de ley. Exacto. Pero no era que era de que hipócrita, que en la noche hacía y salía. No era ese tipo de hipocresía. Era una persona recta, pulcra, que cumplía la ley. El sentido era que su corazón Exactamente. no sentía. Es decir, que ellos cumplían hasta donde le decía la ley, más para allá no seguían. No. Porque no querían estar No es porque el cumpliendo. espíritu no obedece al Exactamente. espíritu de la ley. De hecho, el mismo Jesús le dice, habéis oído, no matarás, mas yo digo que cualquiera que le dice a su Sí. hermano necio, cabeza Sí, hueco, peca. bueno para Exacto. nada, lo ha asesinado, ya es culpable. Ya es del culpable, que ya no depende tanto del hecho, que hay Sí, muchas no. cosas más para allá que no se mencionan en la Biblia. Exacto. Y dependiendo tu naturaleza, puede que tú la hagas o no la hagas, Exacto. sin que Dios te diga si es malo o bueno. Exacto. Porque ya tú tienes otra naturaleza que te dice cómo debes de actuar. Que necesariamente, Sí. Carlos, para que el individuo pueda tener una intención totalmente diferente, que sea para agradar al Señor, tiene que ser cambiado su corazón. Así es, así Porque si no es cambiado, transformado desde adentro, lamentablemente Sí. no hay posibilidad de que pueda Y hacerlo. a mí me gusta el número 12, que ya entonces luego que le reclama, pero tú que eres maestro, pero luego salta al 12, dice, si yo he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis de las que hablo de forma celestial? Exacto. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Así es. Dejando claro que la razón de tú acercaste a ese nuevo nacimiento, esa transformación, es por Cristo. No hay otra vía. Cuando Cristo muere, te otorga la posibilidad de tú poder nacer de nuevo. Exactamente. Eso es lo que le está diciendo Sí. aquí a Es decir, que ni Nicodemo. siquiera sigue dependiendo de ti. No, para nada. Sí, no, lo doy yo. Y toma como referencia el evento de Números 21, 9, ¿te acuerdas? De la Cuando- serpiente, cuando miraban, que sanaban. Exacto. Y fíjate algo que interesante, habla, que el mismo medio de perdición fue el mismo medio de salvación para el individuo. Porque quien hace que el hombre caiga es una serpiente. Pero ahí en el desierto, cuando eran mordidos por la serpiente, y decía que cuando mandó a Moisés a construir, a hacer una serpiente en bronce, que mirase esa serpiente, de esa manera... fíjate que era lo que le daba la salvación, o sea, no morían Sí. físicamente. Esa serpiente apuntaba a la persona de Jesús. Así es. Lo que iba a pasar luego con él cuando fuera crucificado, que sea levantado por el hombre, crucificado por el hombre, a través de yo ver a Jesús, a través de yo creer iba entonces a obtener En la eso. salvación. Hay muchas veces que también caemos ahí en un miticismo y entro, tú sabes, en todo ese tipo de ocultismo, que Sí. serpiente, que esas cosas. Y si supieran lo importante, que habían dos cosas necesarias para que ellos no fueran picados. Primero era de bronce, porque el bronce cuando le da el sol brilla y se ve a larga distancia. Y era un estándar sumamente alto. Pero resulta es que lo que decían era, mira allá, es porque cuando andas en el desierto, yo que he estado en el desierto, nuestro guía iba con un bastón bien alto. Y te decía, no, pisa donde estamos pisando nosotros, no pisa en otros sitios, para que no vayas a pisar algo que esté malo, no vayas a pisar una arena, sino tú debes de pisar exactamente por donde la línea va pisando, porque ya se va la tierra aplanando y ya no hay peligro. Okay. Entonces fíjate cómo cosas tan prácticas se usan, pero luego el ser humano toma todo un miticismo y muchísimas, incluso brujerías y cosas hacen con la serpiente y lo tienen como si fuera un dios por ese suceso. Porque todos como son, sí, mayormente de este lado, tú sabes que vamos a decir, ¿cómo se llama? Animalismo y ese tipo de cosas, misticismo y Sí, que el poder de Dios no era la serpiente. No, el poder de Dios era el
que él dio ese mandato. Cierto. Y era por parte de Dios, no importa el animal que hubiera sido. Cierto, ahí fíjate que está enfocando a la persona de Jesús, la serpiente. Fíjate que no le dijo a Moisés que construyera un cordero de bronce, sino una serpiente. Porque por medio de Cristo se iba a hacer maldición, Carlos. Él iba a tomar el lugar tuyo y mío. Así es. Entonces por eso es que toma el animal, la serpiente, ¿verdad? Así es. Para ¿verdad? Apuntar a lo que iba a ser luego en el futuro. O sea, vemos acá, Carlos, la razón y podemos ver en el libro del mismo Juan que la razón, cómo sucede esto, que dice que en el versículo 12, más a todos los que les recibieron, o sea, los que creyeron, que es igual, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fíjate ahí cómo se produce a través de yo creer. Y si nos vamos a Santiago 1:18, dice también que nos hizo renacer por medio de la palabra. Así es la vía. Y es importante la palabra creer, que a veces porque entonces dice, no, pero entonces tengo yo que hacer una acción, creer. Ahora, cuando nosotros desarrollamos la palabra creer, dice la Biblia que tú no puedes llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y dice incluso, luego Jesús también dice, más adelante en Juan 11:32, dice que nadie puede conocer a Jesús si no es dado del Padre. Así es. Es decir, que también el creer, existe todo un mecanismo que tampoco depende de nosotros. No, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, no hay algo, nada te produce fe, sino es ese evangelio que tú escuchas. Ahí es que viene de Cristo. Y ahí es que viene la fe y ahí es que tú depositas la confianza en ese mensaje que se está predicando. Mira aquí cómo lo dice Pedro en su primera carta, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fíjate, renacer, o sea, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que vemos acá también como lo dice Pedro, también habla de cuál es la forma. O sea, es algo que no podemos hacer nosotros, tú y yo no lo podemos hacer, algo externo. Está hablando en voz pasiva, entiéndase que no es algo que yo puedo hacer, no es algo que yo hago. De esa que necesariamente, recuerda que hemos hablado siempre del ejemplo que pusimos de la paloma y el buitre, que para que ese buitre, si usted le pone un plato de carroña y un plato de maíz, si ese buitre no es transformado, va a seguir comiendo carroña. Va a seguir comiendo carroña. Para poder él comer maíz, necesariamente tiene que interiormente ser palomizado, pudiéramos decirlo así, y así él pudiera decidir por el maíz y no por la carroña. Eso es igual que el individuo. Y así dice Efesios 4, que dice el 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que ya seáis renovado en el espíritu de vuestra mente, y que os visitéis el nuevo hombre, el cual es semejante a Dios y ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, esas es las evidencias ya del individuo que ha nacido. La responsabilidad. Exacto, pero hay algo, las evidencias de ese nuevo nacimiento, y es que ya comienzo yo a tener deseo de querer agradar al Señor. Porque ahora no podemos a decir, bueno, si vemos a un creyente cometiendo un hecho que no es ni siquiera digno de un ciudadano no creyente, no es creyente, no, espérate, no te vayas tan... Nunca ha sido cristiano. O nunca ha sido cristiano. Mira, no, ese no es cristiano. Como muchos señores, no, espérense, tranquilo. Hay algo y es lo siguiente: ese jovencito, cuando Verónica nació, cuando Camila nació,
Camila comenzó a tomar leche, comenzó Vladimir Verónica a tomar leche, comenzaron a cambiar, comenzaron a dar pasitos, o sea, comienza un proceso de crecimiento del individuo y así de esa misma manera comienza el proceso de crecimiento del creyente que ha nacido de nuevo. Sí. Y es importante que ha nacido la intención y la mentalidad del ser humano, Así pero es. sigue viviendo dentro de una carne que va a seguir continuamente al mar. Es Exacto. decir, va a seguir incluso teniendo esa lucha. Lo que inicia es una lucha, porque anteriormente no había ninguna lucha, No, porque no. lo que decía tu carne tú lo ibas a Tú hacer lo hacías. sin ningún problema. Ahora no. Ahora ya tú tienes una intención de agradar a Dios, que te motive, ese espíritu que te pone en ti el querer como el hacer querer agradar a Dios, pero entonces tu carne te sigue diciendo, pero mi hijo, estás perdiendo tu tiempo, te sigue, no, tú quieres hacer esas cosas que le gustan a la carne, Así es. que uno las saborea. Sí, claro, porque hay cosas que son sí, buenas. Y sí, o sea, en sí mismo hay cosas que hay deseos de la carne que en sí mismo no son pecados. Sí, Si tú sí. te pones a ejemplo, comer en sí mismo no es Sí, pecado. sí. Pero si ese comer tú lo llevas al nivel establecido, cruza el límite que ha establecido la palabra del Señor, entonces entra el pecado de la gula. Sí, sí. El dormir es algo que es un deseo de la carne, Sí, sí. del individuo, y es bueno para tu descanso. Pero si se va y pasa los límites establecidos por la palabra del Señor, entonces se convierte en algo pecaminoso. Sí, incluso el trabajo. El trabajo. Es bueno. Pero cuando ya eso se convierte y comienza a reemplazar otras prioridades por arriba de otras que son más importantes y que te va quitando todo el tiempo, entonces ya hay un problema. Sí, sí, Si ya. cosas buenas pueden convertirse, la carne lo convierte en cosas En malas. cosas malas. Puede ser convertido en el trabajo, convertirte en un trabajólico, una persona adicta al trabajo. Así es. Y demás. O sea que son de las cosas que es necesario nosotros. Y Ávila, tú decías en el programa que tuvimos que hay una valentía que surge luego de ese nuevo nacimiento. Y vemos esa valentía en Nicodemo. Nicodemo, cuando él estuvo tratando, fue de noche, fíjate, posiblemente no queramos Escondido, vamos a decir que sí, o posiblemente fuera porque era el momento más adecuado para hablar tranquilamente con Jesús, porque había menos personas visitando a Jesús, porque la palabra no dice por qué él fue de noche. Y no podemos decir, él fue de noche porque tenía vergüenza de que lo vieran, y él era un principal de los fariseos. No podemos decir eso porque la palabra no lo dice la palabra. Ahora bien, él va de noche y tiene ese conversatorio, y él comienza, porque el problema de Nicodemo no es que había reconocido de Jesús de dónde venía. Él dice, tú vienes, sabemos que viene de Dios, porque las obras que tú haces no pueden ser hechas por alguien si no viene de parte de Dios. Y él tenía respeto, le llamó maestro a Jesús, él tenía respeto. Por ese carpintero, como muchos lo veían con cierto tipo de desagrado, él lo vio de una manera totalmente diferente. Sí. Le llama maestro, mi maestro, rabí, que mi maestro, y le establece el comportamiento. Pero el problema de Nicodemo era de fe, no creía en Jesús como que había venido de Dios, el Hijo de Dios, a salvarme. Sí. Entonces ese era el problema. Que es la piedra de tropiezo de todas las creencias. Exactamente. Que sin Jesús no se puede alcanzar. Exactamente. Entonces ahí es que viene, y entonces es que vemos que entonces cuando se establece ese conversatorio, Jesús le establece lo que tiene, el problema que hay, y vemos que Nicodemo luego, cuando Jesús muere, fíjate, en el momento que menos Jesús parecía un salvador, él se declara como un creyente. Él y José de Arimatea, que dice que era cristiano de la secreta, porque es seguidor, pero calladito, sí, cristiano de la secreta, pero se declaran creyentes en el momento menos oportuno, cuando Jesús no parecía lo que dijo que era. Que había sido muerto, muerte de cruz, totalmente algo vergonzoso, y está muerto ya que lo piden su cuerpo. Y en ese momento fueron lo suficientemente valientes como para ir y pedir el cuerpo de Jesús. Y él lleva unas 100 libras de mirra, que es la cantidad que se le ponía a los reyes cuando eran muertos para la sepultura. Reconoció a Jesús como rey. Y vemos que Nicodemo allá ahí sí
a él, creen en Jesús como Porque no Salvador. vas a hacer eso si no crees. No, no, pero imagínate, ve acá, Ávila, recuerda el muchacho que fue sanado de ceguera, que le preguntaron a los padres que si era de su hijo, edad tiene él para responder. Y ellos no querían responder porque ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y prefirieron que su hijo dé respuesta para ellos cuidarse. Fíjate, o sea, eso hace el hombre, pero fíjense que ellos no. Y dice la tradición que inclusive él tuvo persecución y demás por su fe. O sea que vemos que una de las evidencias de haber nacido de nuevo es que donde quiera que tú estás, Sí. no tiene miedo. Y es que inicia un deseo cuando te das cuenta que conociste a Dios y te das cuenta de esa gran vida ahora que comienzas a tener porque es tu libertad. Inicia una libertad en Cristo. Sí. Te sientes libre, ya no te sientes atado, basado en que el pecado ya no te agobia. Así es. Ahora, ¿qué sucede? Tú quieres compartirlo. Y ahí no importa que te vuelan la cabeza, no importa lo que tenga que pasar. Tú quieres que aquel lo tenga. Tú quieres que tus hijos lo tengan. Así es. Tú quieres que tu mamá experimente eso. Porque tú estás convencido que lo que tienes es lo mejor que te ha pasado en el mundo. Entonces inicia esa valentía que solo el Espíritu Santo la trae. Exactamente. Entonces, tenemos una realidad, Ávila, y ya estamos finalizando. Mira, yo estuve mirando las estadísticas de los 10 países con mayor población evangélica. No vamos a decir cristiana católica, sino cristiana evangélica. Y, ejemplo, República Dominicana sale en el número 8, pero vemos que los países de mayor presencia evangélica, Ávila, eso es algo que yo dije, es que no puede ser, no, hay algo mal que no logro entender. Guatemala está en el número 1 con un 32% de su población evangélica, el 32%. ¿Dónde está el presidente que está ahora, que es dictador, Daniel Ortega? Nicaragua. El segundo país con mayor población evangélica es Nicaragua, con un 29%, Ávila. Y Nicaragua tiene un presidente que fue elegido por la población, que hoy día está persiguiendo a los cristianos evangélicos y a los cristianos. O sea, ¿qué te está diciendo con esto? Que necesariamente hay algo que se está dando. ¿Qué es lo que se está dando? Que hay muchas personas que profesando una fe cuando posiblemente no han nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo necesariamente tiene que comenzar a impactar su entorno, Ávila. Sí. Necesariamente. Tiene que cambiar. Tú no puedes decir que vas al gimnasio todos los días y que te alimentas bien, entonces estar flácido o estar obeso. Porque esas cosas no coinciden con la naturaleza. No. Si tú has transformado tu vida, tu trabajo cambia, tu forma de tratar a tus hijos cambia, cómo eres esposo, cómo eres hijo, todo cambia en tu entorno. Necesariamente. Porque nace la pasión por tratar de parecerte a Dios. Exactamente. Y de hecho, todo lo que haces, en donde quiera que te encuentres, en el área que te desempeñes, sea en la política, donde quiera que te encuentres, porque ahí donde está el detalle, que muchas personas que te quiere alejar. Nosotros no estamos llamados para alejarnos del entorno, es para hacer cultura, pero totalmente diferente. Es como un ermitaño, que ya yo estoy santo y yo me alejo y ya no comparto contigo, cuando es el momento de impactar, que es lo que Jesús nos enseñó. Y es importante, Arturo, que no caigamos, porque estamos hablando del comportamiento cristiano. Entonces se ha creado estereotipos, formas que el ser humano dice y encajona cómo debe ser un cristiano. Exacto. Las formas que tú te inventas, la forma que te dicen, la forma que la cultura ha dicho cómo debe comportarse un cristiano, posiblemente no sean las formas de Dios, porque el cristiano es cosa de intención. El hecho de que tú no seas tan contentón con otras personas no quiere decir que tú no tengas gozo, porque el gozo es un reflejo de una vida santa, y eso está en el interior del ser humano. Las acciones humanas dependen de tantos factores externos que no se puede limitar a un comportamiento humano. Así que no dejemos de como poner etiqueta, mire, él es muy maduro, él es muy cristiano, no, esas cosas posiblemente ni siquiera son externas. El comportamiento de un cristiano tiene que ver con la intención. Esa intención se relaciona en lo externo. Así es. O sea que ahí vemos, y como es la única vía, el amigo que nos está mirando ahora en este momento, la única vía que tú tienes para poder llegar al Padre, nacer de nuevo,
es a través de el conocimiento, a través de poder aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Recordando que te encuentras en una condición de condenación eterna. Si tú no has aceptado a Cristo, encuentra en este momento en condenación eterna. Pero yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Óyeme, ni yo puedo decir eso, cualquier pensamiento, cualquier cosa que haya hecho ya ha pecado contra Dios, y si muere en ese instante está en condenación eterna. Para tú poderte librar de esa condenación eterna, necesariamente tienes que abrazar a Cristo como único y suficiente Salvador, pedirle perdón, arrepentirte ahora que está en tu casa, arrepentirte de tus pecados, y Él, te aseguro, te va a perdonar y va a comenzar ese deseo, esa intención de querer agradar al Señor. Y cuando tú puedas, ¿y cómo yo agrado al Señor? Bueno, cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, entonces veo el carácter de Cristo y veo las cosas que a Él le agradan y puedo hacerlo. Gracias. Esa es la idea. Entonces, no tenemos más tiempo, Ávila. Mira, nos están votando de aquí el control mate. Ve acá, que esta gente no se apagan. Y ya no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Y nuestro hermano Carlos, como siempre, bien ameno conversar con mi hermano Carlos. Dios bendiga, Dios le guarde.